Bueno, jóvenes, gracias. Nuevamente entonces estamos ya conectados. Continuamos con esto de lo que estábamos comentando, ¿no? Decíamos que la estadística se divide en dos tipos de estadística, la 1 y la 2, donde la estadística 1 está relacionada con la estadística descriptiva, con la cual hemos trabajado el anterior semestre. Ahora, la estadística 2, como ustedes recordarán, está referida a la estadística inferencial, es decir, es aquella estadística que infiere los resultados que resultan o que se tienen de una muestra hacia una población, ¿no es cierto? Ahora, en algún momento también habíamos indicado que esta estadística inferencial no es tan sencilla como aparenta ser. Si bien se va a basar en la estadística descriptiva, ¿no? O sea, va a utilizar les decía, lo que es la estadística descriptiva de una muestra, si quieren, para hacer las inferencias respectivas. Sin embargo, esta estadística no es tan sencilla, ¿no? Y es nomás complicada y es muy amplia. Pretender llevar la estadística 2 en un semestre es muy complicado, como diríamos. No es tan, el contenido no es tan simple, no es tan poco como para poder llevar en un solo semestre. Sin embargo, es ver antes, si quieren, lo que más se va a utilizar, o lo que más podrían utilizar ustedes en relación a lo que es la estadística inferencial. Entonces vemos por esa razón estos temas que en algún momento los podrían necesitar, podrían utilizar, dependiendo del tipo de, principalmente, trabajo que tengan ustedes, o dependiendo de que en alguna otra asignatura puedan solicitarles algún cálculo de este tipo de pruebas, si quieren, ¿no? Porque suele ocurrir que, si bien así como tal la estadística 2 en algunos casos no se la utiliza, pero sin embargo en otras asignaturas sí se suele necesitar el apoyo de lo que es tanto la estadística 1 como estadística 2. Por esa razón se lleva en estos primeros semestres estas asignaturas. Entonces, entendiendo esa parte, vamos a indicar que en este semestre llevamos estos temas, y si como ya se dieron cuenta, por lo menos los 3 primeros capítulos
están relacionados con las probabilidades. No tenemos mucha relación con lo que es las probabilidades. Para una parte hemos visto de esto de las probabilidades, hemos visto en estadística 1, como el último capítulo, ¿no? Hemos visto una parte de probabilidades. Vamos en este capítulo, ahora, vamos a volver a tomar esos puntos de las probabilidades, complementando con una parte más que no hemos visto el anterior semestre, ¿no? Vamos a ir complementando lo que son las probabilidades, pensando siempre en que esto de las probabilidades para algunos no suele ser tan simple, para algunos otros sí les agrada, digamos, lo que son las probabilidades, algunos otros no, es un poco, se les complica un poco esta parte, pero que siempre vamos a poner todo en nosotros para entender lo que son algunos ejercicios, ya que, como recordarán, acá en probabilidades, en esta parte, vamos a ver diferentes tipos de lo que son las probabilidades, ¿no? Hemos hablado en algún momento de la adición, es decir, la suma de probabilidades. En otro momento hemos hablado de la multiplicación de probabilidades, complementos y demás. Entonces, la primera parte de este capítulo es un recordatorio de lo que vimos el anterior semestre. Y la segunda parte, bueno, es ya terminando lo que es esto de las probabilidades, ¿no? Eso es algo que no lo hemos visto y complementamos ahora en nuestro capítulo. Una vez que veamos lo que son las probabilidades, recordemos y veamos lo que son las probabilidades, pasamos a este otro capítulo, al segundo capítulo, donde se sigue hablando de la probabilidad, ¿no? Por eso es distribución probabilística discreta, o algunos autores también lo toman como esta parte en plural. También ustedes lo van a encontrar como distribuciones probabilísticas discretas. Acá seguimos trabajando con algo con las probabilidades, pero ya específicamente acá se refiere a lo que es discreto, es decir, cuando habla de discreto y aquí habla de continuo, se está refiriendo al tipo de variables, ¿no? Entonces acá se refiere a la variable discreta. Eso también lo hemos visto en estadística 1, esto de discreto y continuo. Primero me gustaría que, si alguno de ustedes recuerda, qué es o a qué se refiere esto de discreta.
Si ustedes recuerdan, esto de la variable discreta se refiere a aquellos datos, valores enteros, ¿no es cierto? Eso entendíamos como variable discreta. Entonces, eso significa que en este capítulo vamos a trabajar solamente con aquellas variables que tomen datos enteros, necesariamente. Por eso se llama distribución probabilística discreta. No solamente vamos a tomar aquellos ejemplos donde la variable que vayamos a utilizar tiene que tener esta característica, ¿no? De ser discreta. Acá vamos a ver como 3 distribuciones solamente, debido a que a la cuestión de tiempo principalmente, ya que ustedes cuando llegue el momento verán en referencias, es decir, por ejemplo, en algunas páginas de internet, van a ver que este tipo de distribución, la discreta, se subdivide a su vez en varios grupos. Dependiendo del autor, podríamos tener hasta 10 grupos, por decir, ¿no? 10 tipos de distribuciones probabilísticas de tipo discretas. Pero sin embargo, a nosotros, por cuestión de tiempo, no podemos, nos complicamos, se complica en ver todas esas distribuciones probabilísticas, ¿no? Por esa razón, solamente vemos 3 de ellas, tal vez las más utilizadas, podríamos decir, son las más utilizadas, las más comunes, si quieren, en relación a este tipo de distribución. Posteriormente, se pasa a lo que es la distribución probabilística continua. Distribución probabilística continua, referida igual al anterior capítulo, pero ya acá tomando en cuenta lo que son las variables continuas. De la misma manera, si alguno de ustedes recuerda que es una variable continua, me dan un minutito, por favor, mientras van recordando lo que es la variable continua.
Bueno, gracias, jóvenes. Continuando, decíamos que la variable continua o variable cuantitativa continua, tal cual lo hemos llevado, son aquellos datos que tienen decimales, ¿no es cierto? O sea, no son totalmente enteros, tienen una parte decimal. Y en relación a esta variable, bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Por lo tanto, en este capítulo se va a trabajar específicamente con variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, tenemos lo que son los pesos de un grupo, ya sea de estudiantes, los pesos de algunos objetos, tenemos, no sé, la estatura. Podemos hablar también de los ingresos. Si pensamos en un grupo de empleados, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de los ingresos que tienen. O también podríamos hablar de los gastos que nos realiza, ¿no? Todos estos que estamos hablando, todos estos ejemplos que estamos dando, son los referidos a una variable cuantitativa continua. En cambio, acá, por ejemplo, en la discreta, en la variable cuantitativa discreta, dijimos que eran valores que toman datos enteros. Por ejemplo, ahí teníamos los componentes de una familia, el número de componentes de una familia, que va a ser un dato entero, obviamente. El número de aulas de alguna institución con la cual podríamos estar trabajando. ¿No? Entonces hay diferencia entre variable discreta y variable continua. No había visto el chat. Recién estoy leyendo lo que mandó su compañero. Lo que mandó el mensaje Brian dice, variable continua son aquellos datos que toman valores con decimales, ¿no? Y eso es lo que habíamos indicado. Gracias. Gracias a Brian por la participación. Y bueno, siempre vamos a ir preguntando en relación a algunos términos, principalmente que hayamos ya visto, para que ustedes puedan participar. No se olviden que la participación tiene su puntaje, que luego vamos a ver en esto de evaluación, y vamos a ver los puntajes respectivos, ¿no? Bueno, entonces estábamos con que en esta distribución probabilística continua tenemos lo que son las variables y que tienen decimales. Por lo tanto, ese tipo de ejercicios con ese tipo de variables también
vamos a trabajar en este capítulo y nuevamente indicar que este tipo de variables, las continuas, son varias, ¿no? Al igual que las discretas, se subdividen en varios grupos. Y de esos grupos, de ese total de grupos, nosotros vamos a trabajar también con una cantidad reducida, que también va a ser seguramente tres distribuciones probabilísticas continuas, que en realidad van a ser tal vez las más conocidas o las más utilizadas, ¿no? Porque abarcar todas, como les decía anteriormente, es un poco complicado por cuestión principalmente de tiempo. Y en algunos casos, estos tipos de distribuciones se asemejan mucho, se parecen mucho unas con otras, con muy leves diferencias, y por esa razón se suele tomar ya sea una o dos de ellas para poder trabajar en los diferentes ejercicios o en las diferentes situaciones que se pueda presentar, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo cuando ya llegue el momento de tomar en cuenta este capítulo. Una vez que tenemos lo que es ya las distribuciones probabilísticas, tanto discretas como continuas, pasamos a lo que son las distribuciones muestrales. En este tipo de distribución, en las muestrales, lo que se pretende es, primero, demostrar que se puede trabajar con muestras cuando no se puede trabajar con población. Si ustedes recuerdan, en algún momento habíamos indicado que lo recomendable, o lo que nos recomiendan los estadistas, es que trabajemos con población, ¿no? Nos dicen, es mejor, es bueno, se recomienda trabajar con población por esta cuestión de los resultados principalmente, ¿no? Para que los resultados sean confiables y demás. Pero sin embargo, habíamos comentado también que no siempre se va a poder trabajar con población. Vamos a tener que trabajar en muchos casos, con muestra, ¿no? Ya sea una muestra o varias de ellas. Eso va a depender mucho del tipo de ejercicio que tengamos, ¿no? Va a depender mucho de qué cosa queremos averiguar, qué pretendemos conseguir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros acá vamos a ver que trabajando con muestras podemos llegar a inferir, ¿no? A lo que es la
el dato de los parámetros, en este caso, de los parámetros que se refieren a la población, ¿no? Vamos a poder inferir o llegar a tener información sobre el promedio poblacional, la desviación estándar poblacional, que son los dos parámetros más importantes, los más utilizados en estadística para poder trabajar con ellos, ¿no? En ese sentido, vamos a utilizar lo que son las distribuciones muestrales. Posteriormente vamos a ver también lo que es una estimación por intervalos, ¿no? Es decir, si bien acá vamos a demostrar que puedo trabajar con muestras, entonces acá una forma de conocer el dato poblacional, si bien es tomando muestras, pero también es haciendo una estimación de la población, del dato poblacional, de los parámetros poblacionales, utilizando intervalos. También podemos hacer eso. Ya que, como ustedes saben, si bien no puedo trabajar con población, entonces tendría que trabajar con muestras, ¿no? Sí o sí tendría que trabajar con muestras. No puedo dejar de trabajar, digamos, si es que no utilizaría la población. Por lo tanto, sí o sí tendría que trabajar con muestras. Y puedo trabajar o utilizar la distribución muestral, o también, dependiendo de los datos que uno tiene, se puede trabajar con, o haciendo, perdón, se puede hacer una estimación. Se puede llegar a hacer una estimación de los parámetros poblacionales y de esa manera cumplir con el tema, ¿no? Con el ejercicio. Se puede hacer eso. Por último, tenemos lo que es la prueba de hipótesis. Donde uno se plantea una hipótesis en relación siempre al parámetro poblacional, ya que nunca voy a conocer cuál es el parámetro poblacional, porque no voy a trabajar con población, ¿no es cierto? Entonces tengo que plantearme hipótesis sobre esos parámetros. Una vez que me planteé esas hipótesis, lo que hago es una prueba de esa hipótesis. Hacemos la prueba de hipótesis y con ello vamos a conseguir ya sea aceptar la hipótesis que estamos planteándonos o vamos a rechazar la hipótesis que se está planteando. En ese sentido, se trabaja en lo que es esto de la prueba de hipótesis. En estos capítulos va a ser importante recordar lo que es el cálculo, por ejemplo, de el promedio. Como vamos a trabajar con muestras, entonces el cálculo del promedio que va a ser X barra, lo que se simboliza como X barra, ¿no es cierto? También es importante recordar
el cálculo de lo que es la desviación estándar. En este caso, para la muestra, que se simboliza como una S. Es importante, les digo, recordar eso, porque en estos capítulos vamos a trabajar con X barra, vamos a trabajar con desviación estándar, ¿no? O sea, se les va a solicitar a que ustedes puedan hacer los cálculos respectivos, pero ya teniendo, ¿no? Los datos de promedio y desviación estándar, suponiendo que ustedes saben realizar esos cálculos. Razón por la cual se solicita que puedan tener a la mano, si quieren, sus fórmulas de esos estadísticos y no tener inconvenientes llegado el momento, ¿no? También se recomienda que tengan su calculadora a la mano para poder trabajar y hacer los cálculos respectivos. Bueno, eso en relación al contenido. No quise todavía hablar de evaluación porque me gustaría que se encontraran más estudiantes para luego ya dar inicio a lo que es la asignatura, ¿no? Entonces, también por recomendación de dirección nos dicen que todavía estos días se están inscribiendo y me imagino que para la siguiente clase ya va a haber más gente porque pasamos el día viernes, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que haya más estudiantes y que puedan enterarse principalmente de la forma de evaluación que vamos a tener, para luego ya dar inicio al contenido de la asignatura. Bueno, entonces quedaríamos acá, jóvenes, y estaríamos continuando el día viernes con estas aclaraciones, si quieren, en relación a evaluación y algún otro punto más. Si alguien tiene alguna consulta. Bueno, entonces nos estaríamos conectando a la siguiente clase, ya que esto también se va a cortar enseguida. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos conectando la siguiente clase, que es el viernes. Que les vaya bien, gracias.